Un cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Portillo. En esta ocasión comparto el tema informe de investigación. Empecemos. El contenido contiene la enumeración de los capítulos, temas principales, secundarios y subtemas básicos, diferenciados por una sangría con su respectiva nomenclatura alfanumérica, con número de página según normas APA o Vancouver. Esta nomenclatura refleja el índice del contenido del documento. Si existen más subdivisiones, se debe utilizar letra minúscula y número aumentando una sangría. Cuando se refiere a aspectos relacionados con pasos, secuencias o actividades, se puede usar números ordinales o viñetas, como en el ejemplo que presentamos del capítulo 3. Esto es según las normas de estilo Vancouver. Y acá mostramos el esquema sugerido para el informe de investigación. Portada, contenido, agradecimientos, resumen, introducción, capítulo 1, planteamiento del problema, el cual tiene los siguientes literales. El literal A, situación problemática. El literal B, enunciado del problema. El C, objetivo de la investigación. El D, contexto de la investigación. E, justificación. Luego, capítulo 2, fundamentación teórica. Literal A, estado actual del hecho o situación. Y aquí incluir antecedentes más importantes. Luego encontramos la hipótesis de investigación o supuestos teóricos. El capítulo 3, metodología de la investigación, enfoque y tipo de investigación, sujetos y objeto de estudio. Aquí tenemos las unidades de análisis, la población y muestra, las variables e indicadores. Luego, las técnicas, materiales e instrumentos. Tenemos técnicas y procedimientos para la recopilación de la información, instrumentos de registro y medición. El capítulo 4, análisis de la información, resultados, análisis descriptivo y análisis inferencial o cualitativo. Discusión de resultados. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Y luego las fuentes de información consultadas y posteriormente los anexos. La portada se identifica la institución, la investigación realizada y sus autores. En texto centrado en la página, como se detalla en lo siguiente. Nombre de la institución, facultad, departamento, escuela. Luego se ubica el logo institucional, el título de la investigación, en qué consiste y para qué se presenta. En este caso sería un informe, y quienes lo presentan, los nombres de cada uno de los investigadores. Por último, la fecha de presentación. El título debe ser breve y conciso, con un máximo de 20 palabras, que contenga básicamente las variables fundamentales y su relación. En cuanto al resumen y palabras clave, aquí el contenido de este resumen es una síntesis del estudio realizado. Debe incluir el objetivo o propósito de la investigación, el tipo de investigación, población y muestra, lo más importante de la metodología, la principal hipótesis y los resultados de las pruebas y resultados más relevantes. Se debe cuidar en extremo la redacción del resumen, ya que será la parte más leída del documento y muchas veces la única. Debe mostrar una excelente sintaxis, cohesión y coherencia.
Debe contener las palabras clave que identifican el contenido del trabajo, variables, procesos clave, relaciones entre variables. Se pueden incluir de 1 a 5 palabras clave que constituyen la parte fundamental del estudio. Las palabras clave son las principales variables de referencia, sirven para facilitar la búsqueda en un centro de documentación o biblioteca. Consiste en la descripción del trabajo realizado en un párrafo de 150 a 250 palabras. Introducción. Cuando nos referimos al informe, se escribe lo que ya se realizó. La introducción refleja la fotografía general del contenido del documento. En esta se expone un planteamiento general de la temática investigada y su contexto, presentando la visión global en que está inmerso el problema abordado, incluye el propósito de estudio, es decir, ¿para qué se realizó esta investigación? Su delimitación en el espacio y en el tiempo en que se realizó. También deberá contener los alcances, es decir, hasta dónde se cumplen o se cumplió con las expectativas del estudio respecto a su amplitud, cobertura y profundidad, y las limitantes que esto conlleva en la generalización de los datos. Además, se plantea una breve explicación del contenido de cada uno de los capítulos incluidos. El capítulo 1, planteamiento del problema. Aquí tenemos la situación problemática y el enunciado del problema. En cuanto a la situación problemática, en este capítulo se describe la situación que desarrolla el hecho, objeto de estudio, enfocando su contexto, los factores generales y específicos que caracterizan la necesidad o el problema, lo que incluye breves antecedentes y situación actual, haciendo referencia a los aspectos sociales, económicos, políticos y o culturales que están asociados al surgimiento de la necesidad o problema, actores y o instituciones involucrados, causas probables, síntomas que lo reflejan, datos que muestren evidencia de su intensidad, magnitud y gravedad en la realidad específica en que se desarrolla. Así también es importante considerar efectos inmediatos y futuros de la necesidad o problema planteado. El enunciado del problema consiste en un breve párrafo en el que se redacta la interrogante principal del estudio. Se formula como pregunta que incluye la relación entre las variables principales del estudio, la población a la que se orienta y el contexto. Los objetivos de la investigación: tenemos objetivos generales y objetivos específicos, y son las propuestas que expresan lo que pretende ser realizado o alcanzado a partir de los resultados que se tienen de la investigación. Aquí se expone claramente lo que pretendemos estudiar o alcanzar. Los elementos que la constituyen son el verbo en acción, las variables, las relaciones y el contexto. Podemos formular un objetivo general y varios objetivos específicos. Y los específicos son los logros intermedios que en su conjunto logran el objetivo general. El contexto de estudio, aquí nos referimos al contexto social, geográfico, institucional, en que se hace la investigación, describiendo sus características, ¿verdad? Sus culturas, sus hábitos, costumbres, tradiciones, u otro aspecto que nos ayude a comprender el contexto en que se da el hecho o la situación objeto de estudio. La justificación del estudio es una serie de argumentos que dan respuesta a la pregunta: ¿cuál es la importancia de realizar la investigación? Aquí
está la relevancia de una investigación. Se argumenta mediante planteamientos que demuestren que ésta constituye una estrategia para explicar y enfrentar el fenómeno de estudio. También se mencionan los beneficios futuros que pueden obtener las personas, comunidades científicas, instituciones y grupos sociales. El capítulo 2, la fundamentación teórica, es lo que estamos mencionando, estado actual del hecho y la situación. Se exponen las explicaciones teóricas y conceptualizaciones de las variables que representan el comportamiento del hecho o situación, objeto de estudio. Representa lo que ya se sabe del conocimiento científico. Aquí tenemos principios o leyes que rigen o pretenden explicar los hechos y las relaciones entre estos. También tenemos las hipótesis o supuestos teóricos y en este sentido, las hipótesis o supuestos teóricos se formulan las hipótesis estadísticas o descriptivas, según sea el caso, sobre las cuales se sustenta la investigación, cuáles son los supuestos de estudio, se plantean en forma de proposiciones que dan explicaciones tentativas al hecho en estudio. Y la formulación de la hipótesis principal es una afirmación del enunciado del problema y está en consonancia con el objetivo general. El capítulo 3 es la metodología de la investigación. Cuando estamos refiriéndonos al informe, se escribe lo que ya se realizó. En este capítulo se comprende la descripción de las estrategias, métodos y técnicas que se han seguido, expresada a través de la definición de las unidades de análisis, las variables, objeto de estudio, los procesos y técnicas de recopilación de información e instrumentos de medición y registro utilizados, de los cuales se sugiere en los siguientes apartados cómo podrían ser descritos. El enfoque de la investigación, aquí nos referimos que hay diferentes clasificaciones de la investigación de acuerdo a su propósito, nivel de profundidad, tiempo en que se aborda el hecho, intervención sobre el hecho y otros aspectos. El abordaje de la investigación, primero exponer si el abordaje ha sido cuantitativo o cualitativo o se abarca ambos enfoques. Y cualquiera de las dos alternativas debe ser explicada, ¿verdad? Porque se escoge el enfoque cuantitativo, que es el recoge una información de una situación particular comparándola con una teoría o hipótesis preestablecida. Se establecen variables indicadores y se prioriza aquí en las técnicas cuantitativas, las encuestas, las entrevistas, observaciones estructuradas, información a través de análisis estadístico. Se prueban hipótesis. En el enfoque cualitativo, estudia el hecho o situación, recogiendo información a través de entrevistas, observaciones, técnicas no estructuradas, y se analiza cualitativamente, que permite construir variables, indicadores, procesos y relaciones que dan explicaciones al hecho o situación objeto de estudio. Los tipos de investigación, también se debe explicar cuál es el tipo de investigación empleada, ya que según esta, sí son las técnicas, instrumentos y procedimientos que son aplicados. Así, el tipo de investigación considerado demanda la aplicación de algún diseño, será necesario exponerlo y explicarlo en cada uno de los elementos y procesos. Si es diseño experimental, obedece análisis estadístico, o diseño conceptual, responde al enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se basa en lo fenomenológico, es holístico, etnográfico. Por tanto, se centra en el pensamiento y sentimientos de las personas y su principal técnica es la entrevista en profundidad. Los sujetos y objetos de estudio, aquí tenemos las unidades de análisis, la población y muestra. En los sujetos y objetos de estudio se describen las características propias de los conglomerados de sujetos, objetos y grupos hacia los cuales se orienta la investigación, es decir, a la totalidad de elementos que son objeto de estudio. De igual manera, se deben definir los criterios de inclusión y exclusión.
demandados por la investigación. Y cuando no es factible investigar toda la población, se puede hacer estudio de una parte representativa, la cual es denominada muestra. Cuando se elabora el informe de investigación, es recomendable hacer una descripción de las características de los sujetos y objetos que conformaron las unidades de análisis, población, muestra o casos de estudio. En cuanto a las variables e indicadores, este apartado requiere formular las definiciones de variables, objeto de estudio. Se entiende por variable un atributo o característica que define el problema de investigación y pueden estar referidas a un estado, acción, situación, proceso, personas, cosas, en forma individual o en conjunto, y pueden cambiar de valor. Puede ser objeto de registro y medición, estudiar su comportamiento o variación en determinadas circunstancias. Se deben aclarar las definiciones teóricas y operacionales de las variables. Una definición conceptual define la variable en términos teóricos y una definición operacional hace referencia a la definición específica en este estudio. Es decir, la forma en cómo se operacionaliza cada variable en la investigación, y esta es la definición más importante. Indicadores y su medición u observación. Los indicadores son aquellos aspectos que son medibles y observables que caracterizan la variable. Por ejemplo, para la variable situación económica, sus indicadores pueden ser los ingresos de las personas, la cantidad de bienes que posee, los servicios de salud y educación a los que tiene acceso, entre otros aspectos. Las técnicas a emplear en la recopilación de información, estrategias que se utilizarán para abordar la recopilación de información. Se refieren a las estrategias que serán utilizadas para abordarlas. Las que se reconocen como tales son la encuesta, observación y pruebas que generan reacciones medibles u observables. En este apartado se debe describir en qué consisten las técnicas que se aplicaron, a quiénes se aplicaron, con qué propósito, cómo se desarrollaron, procedimiento empleado y materiales necesarios. Los instrumentos de registro y medición. Aquí en este apartado deben describirse los instrumentos utilizados, mencionando cómo es su estructura, su contenido, en qué se han basado para su construcción y el proceso desarrollado. Cómo se calificaron y ponderaron las respuestas, cómo se validaron y si se probó su confiabilidad a través de las pruebas estadísticas. En el caso de los instrumentos estandarizados para mediciones físicas y de laboratorios, evaluar la necesidad de dar una breve descripción de estos. Por ejemplo, cómo se midieron, cómo lo hicieron. Relación entre problema, objetos, hipótesis, variables, indicadores, técnicas, instrumentos. Es importante analizar la relación de estos elementos, que estos elementos guardan en el proceso de la investigación, y de esta manera asegurar la congruencia de los diferentes apartados. Los aspectos éticos de la investigación. Cuando se trata de investigaciones en salud donde están involucrados seres humanos, es necesario explicar en este apartado cómo se abordaron los aspectos éticos basados en las buenas prácticas clínicas de investigación y presentar en anexos el consentimiento informado que se utilizó. Si se trata de estudios con personas menores de edad, se debe explicar cómo fue el procedimiento y presentar en anexos el asentimiento informado. El procesamiento y análisis de la información. En el informe que se está elaborando, el apartado explica cómo fue el proceso de análisis, cómo se tabularon y organizaron los datos, cómo se representan y describen los estadísticos que se aplicaron, la justificación y explicación de su uso, las fórmulas utilizadas, los programas de computación incluidos, el proceso realizado para contrastar las hipótesis y
cómo se orientaron, ¿verdad? Especificando las pruebas estadísticas utilizadas. En los informes cualitativos se deben explicar cuáles fueron las principales categorías de análisis y por qué. Como el diseño es flexible, se pueden agregar subcategorías o nodos nuevos. Se debe mencionar cuáles son las principales matrices comparativas, mapas o figuras cuando se está elaborando el informe de investigación. Este apartado se convierte en el capítulo de análisis de información que se describe más adelante. Las estrategias de utilización de resultados describen cómo se dan a conocer los resultados, actores claves, a quienes se comunicarán los hallazgos, organizaciones donde se podría poner en práctica los aportes de la investigación, eventos en que se compartirá y las publicaciones propuestas. El capítulo 4, que es el análisis de la información, aquí comienza dándose una explicación del proceso del análisis desarrollado, desde cómo se tabularon y organizaron los datos, cómo se representan y describen los estadísticos que se utilizaron, la justificación de su uso, incluyendo programas utilizados, describe el comportamiento de las variables, sus indicadores en el hecho o situación investigada. También permite encontrar las respuestas buscadas en las relaciones de las variables establecidas, en las hipótesis y aquellas que surgen como parte de los valores agregados de la investigación. Y se sugieren los siguientes apartados. Análisis descriptivo. Aquí consiste en hacer una descripción del comportamiento de las variables e indicadores incluidos. Se puede hacer, según sea el caso, en forma cuantitativa mediante tablas y gráficos por cada variable y sus indicadores, o mediante descripciones cualitativas, diagramas de proceso, mapas conceptuales, matrices comparativas, organizadores gráficos y otros medios descriptivos. Análisis inferencial o cualitativo. En este apartado, cuando la investigación tiene enfoque cuantitativo, se someten a prueba estadística cada una de las hipótesis formuladas. Se hace una interpretación crítica del resultado en función de la teoría que fundamenta el estudio. Los pasos que se siguen son formulación de hipótesis, expresión estadística de la hipótesis, cálculos estadísticos de pruebas, decisión de interpretación de resultados. Cuando la investigación tiene un enfoque cualitativo, se estudian e interpretan las relaciones encontradas mediante matrices, diagramas u otro tipo de organizadores gráficos que permitan hacer los análisis interpretativos. Y luego tenemos la discusión de resultados. Aquí es poner en debate, comparar, diferenciar los puntos de vista de los autores, revisando en el fundamento teórico en contraste con los hallazgos de estudios. Además, se debe poner el investigador debe poner su análisis, sus aportes propios con relación al debate de los autores y los resultados obtenidos. Aquí es el conocimiento nuevo que le da sentido a la investigación científica y se considera la parte más importante. La rigurosidad de esta discusión depende del tipo de investigación, lo que significa que cuanto mayor sea el nivel de profundidad del estudio, mayor profundidad tendrá la discusión. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones representan las respuestas a las interrogantes planteadas en la investigación y el logro de los objetivos. Se derivan del análisis y discusión de resultados, considerando las implicaciones de esto. Se expresan mediante párrafos que explican en forma de síntesis los resultados obtenidos en la investigación. Cada objetivo planteado tiene una respuesta o explicación, pero además se pueden exponer otras conclusiones como valor agregado del estudio realizado, incluyendo resultados referidos a algunos detalles específicos y otros que no se habían previsto. Entre estas nuevas dudas o hipótesis acerca de lo encontrado. En síntesis, las conclusiones exponen los argumentos mediante los cuales se verifica, amplía, rechaza o reformula la teoría en estudio. Las recomendaciones se utilizan más en los estudios de investigación aplicada, expresan sugerencias de acciones que se deben hacer, quienes lo deben o pueden hacer,
con el propósito de cambiar, introducir mejoras, ampliar, reorientar, redefinir, retroalimentar y o valorar aquellos aspectos que la investigación demuestra la necesidad de hacerlo. De igual manera, los investigadores deben proponer la forma cómo hacerlo mediante un plan de acción, programa, diseño, proceso, debate y discusión, entre otros, que oriente a los encargados de llevarlo adelante y, de ser posible, sugerir en qué tiempo y época se debe hacer. Finalmente, las recomendaciones se derivan de las conclusiones y de igual forma se organizan los párrafos estructurados coherentemente. Las fuentes de información consultadas es lo que iría al final prácticamente del informe, ¿verdad? Aquí se ponen todas las referencias que se tienen, ¿verdad? Muy bien. El cronograma de actividades, esto ya iría en la parte de anexos, ¿verdad? Y es lo que se había trabajado desde antes. Y aquí se refiere a las actividades que se realizaron durante la investigación, distribuidas en el tiempo que la investigación requiera. Y aquí se puede utilizar el diagrama de Gram. El presupuesto también iría en anexos y en este se describen los costos en que se incurrirá para realizar la investigación o se incurrió, ¿verdad? El costo de los materiales, equipos, viáticos, transportes, honorarios de los investigadores, del personal de apoyo y asesorías. Y luego, en cuanto a la forma, estilo de informes de investigación, tenemos que verificar los márgenes, la numeración de páginas, el tamaño de letra, interlineado, espacios en blanco, entre otros. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este tema les sea de utilidad.